clase de hoy? Le puse por título así: una experiencia en la espera. Acuérdense que estamos en la parte de experimentar a Jesús, y hoy vamos a ver una parte de la escritura que tiene que ver con esperar. A nadie nos gusta esperar, ¿verdad? Hay una terrible debilidad en nuestro carácter cuando se trata de esperar. De eso vamos a ver hoy, y cómo Dios utiliza eso para transformarnos y poder lograr mucho más una conexión con Él. Amigo que estás acá, de eso se trata, de que tú tengas una experiencia personal con Jesús, real, cercana, verdadera, no solamente como un concepto. En Lamentaciones 3:24, escucha esta escritura, mira, es bien especial. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, de Dios. Resalta tanto lo bueno que es esperar. Y en la Biblia hay muchísima experiencia de los hombres de Dios que tuvieron que esperar. Mira que hay unos ejemplos. Abraham esperó 25 años, largos 25 años, para que naciera Isaac. Y antes, cuando quiso ayudarle a Dios, quienes son de la iglesia se acordarán, se metió en graves problemas. David esperó 30 años para poder tomar el reino que Dios ya le había prometido. 30 años. Moisés esperó 40 años antes de regresar a Egipto. Toda una vida, podríamos decir. Y Jesús, 30 años para iniciar su ministerio. Como te decía, hay una tendencia muy fuerte de desesperarnos, de tomar decisiones propias, diferentes a la que Dios planea, cuando se trata de esperar. Y el tiempo se hace más difícil y más corto, más largo, cuando esperas en una necesidad. Y es lo que hoy vamos a estudiar allí en Juan 11. Para los que son de iglesia, es la parte de Lázaro cuando resucita. Para quienes no, seguro tú has escuchado de un hombre llamado Lázaro. ¿Sí? Lázaro sale ahí, ¿te acuerdas? Seguramente tú te sabes esa historia porque aún está en la cultura general. Pero si no, ahí está en la Biblia. Por cuestiones de tiempo no lo voy a leer todo, pero quise ponerte esa escritura para que entiendas el contexto de dónde va a desarrollarse todo esto. Juan 11 del 1 al 3. Ahí vamos a estar. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Esta breve sección ilustra que era una relación cercana con esta familia. Históricamente se sabe que este lugar, Betania, era el lugar donde Jesús hizo gran parte de su ministerio, y la casa de estos hermanos era utilizada para los propósitos de Jesús. También el hecho que nos ilustre que fue quien derramó el perfume sobre sus pies habla de una familia que tenía posibilidades económicas. ¿Ok? Entonces, cuando Lázaro se enfermó, mandaron a alguien a avisarle a Jesús que este amigo querido está enfermo. En ningún momento le piden a Jesús que venga. Solamente le avisan que está enfermo. Y allí empieza la experiencia de estas dos hermanas en la espera. Y aquí vamos a desarrollar nuestra clase de hoy. En verso 3, las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Una experiencia cercana con el amor de Jesús en los términos de Jesús. Y vas a ver cómo es muy diferente a como lo esperaríamos nosotros.
Y esa experiencia es la que Dios quiere que tú tengas con Él. No un concepto de Dios me ama, sino una realidad. ¿Ok? Bueno, esta palabra que se traduce aquí de amor, de amas, es la palabra más superficial para amor. Es el amor filos. Es el amor que sentimos los humanos uno por otro. Y destaca que Jesús sentía ese tipo de amor humano cercano con las personas. Luego, en el verso 4 dice, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Lázaro enfermó también para poder revelar la soberanía de la gloria de Dios. Y para eso las hermanas debían esperar. En términos humanos, en pensamientos humanos, cuando le avisan a Jesús, aunque no dice que venga, por todo el desenlace sabemos que ellas sí esperaban a que viniera. Y me sorprende más cuando leemos el contexto, que la distancia de donde estaba Jesús era de 3 kilómetros. ¿Alguien sabe aquí una distancia de 3 kilómetros a dónde más o menos? ¿Aquí a Plaza Coacalco más o menos o está muy corto? ¿Más lejos? ¿Más cerquita? Es nada, bueno. O sea que físicamente no le impedía para que Jesús fuera, a pesar de que en ese tiempo pues los terrenos no eran tan parejos como ahora. Pero cuando Jesús afirmó que esta enfermedad no iba a terminar en muerte, Lázaro ya había muerto. Te explico por qué. Porque después vamos a ver que cuando Jesús llega, ya Lázaro llevaba 4 días. Entonces el día que el criado va es el primer día. Luego Jesús se queda 2 días, ya son 3. Y el 4º día es cuando Él va por fin ahí con ellos. Entonces Jesús le dijo que no iba a terminar en muerte cuando ya estaba muerto. Entonces eso prueba la soberanía y la autoridad de Jesús sobre los planes que no coinciden con los planes humanos que muchas veces nosotros tenemos. Luego dice el verso 5 y 6, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Este verbo que se traduce aquí, amaba, ya no es filos, ya es ágape, ya no es un amor humano, ya es un amor incondicional, un amor espiritual. Porque si leemos esto que está aquí, una lectura superficial desliga, separa el amor con quedarse 2 días más, ¿cierto? Sí. Separa. Si amaba, ¿qué esperaba? Si me ama, que venga pronto, ¿cierto? Sí. Separa, pero no es el amor al que tú y yo estamos acostumbrados. Si me ama, que venga y que me busque y que me ruegue. No es ese amor. Es un amor en términos de Dios que realmente resulta ser muchas veces incomprensible. Y por eso Él se quedó 2 días más, sabiendo que Lázaro ya estaba muerto. Se quedó en aquel lugar. Esta es una confirmación de su soberanía, no es una negación de su amor. Esta experiencia que tienen estas hermanas es una relación muy directa de soberanía y amor de Dios. La soberanía manifestada en su poder, en su autoridad, pero que no se separa del amor que Él tenía por las hermanas y que también tiene por ti y por mí. Sin embargo, este retraso fue desconcertante para sus discípulos y seguramente agonizante para las hermanas. Porque aunque textualmente no dijeron que viniera, ¿tú crees que ellas no esperaban esa respuesta que viniera? Yo creo que muchas veces fueron a las puertas a asomarse, que ya va a venir, que ya va a venir,
y la espera continuó. ¿Y qué crees? No llegó. ¿Qué crees que pasa por la mente, por los sentimientos de estas hermanas? ¿Qué pasaría por el tuyo? Para nadie es ajeno el dolor que sufrieron las familias de esta semana, ¿verdad? Y como ahorita explicaba Miguel, viendo la espera allí afuera de los hospitales, con una impotencia que te da la incertidumbre y no saber qué hacer, porque sabes que eso que hay que hacer no está en tus posibilidades, ¿verdad? Y es cuando puedes determinar a tener la experiencia con ese problema, y si eres una persona de fe como eran ellas, a tener una experiencia con Jesús. ¿Cuál es la tendencia natural de nosotros? Quitar a Jesús y nuestros sentimientos volcarse únicamente hacia el problema. Y esa decisión la tenían que tomar estas hermanas. Por eso cuando Dios nos hace esperar es por amor dentro de su soberanía. Es por amor cuando Dios nos hace esperar. Tal vez tú has esperado por algo. No sé cómo vengas hoy, muy animado, muy animada, con problemas, con incertidumbres, esperado que algo se resuelva, quisieras que fuera pronto, no sé cómo vengas. Lo que yo quiero decirte, bueno, no yo, Dios, que si Dios te ha hecho esperar es por amor, para que lo experimentes a Él, que te acerques más a Él, dentro de su soberanía, de su autodeterminación y autoridad, de su poder. Y para eso necesitas experimentar y conocer a Jesús. Verso 11. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertar. Todos esos discípulos dijeron: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Claramente le dice ahí la parte de azulito: nuestro amigo Lázaro muere. Es amigo de todos nosotros, los 12 y Jesús, ¿verdad? Pero cuando dice voy a despertarlo, no dice vamos a despertarlo. ¿Por qué? Porque era amigo de todos ellos, pero ir a despertarlo ya no le correspondía a los 13, ya solamente a uno, ¿verdad? Y aunque los demás iban ahí atrás husmeando, porque después también dijeron que ya no querían ir, Jesús tenía un propósito en eso, muy especial y muy específico. Verso 14. Entonces Jesús les dice abiertamente: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean y vayamos a verlo. Estaba leyendo varios comentarios que esta es una escritura muy mal interpretada. Jesús no se alegró de que Lázaro se muriera. Pero algunos, leyéndolo de manera rápida, piensan que de eso se alegró Jesús. No se alegró de que Lázaro se muriera. ¿Ok? Por eso lo puse con rojo ahí. La razón de la espera de las hermanas era para que sus discípulos pudieran creer en ese amor que les tenía y en la soberanía de su poder, y que esa experiencia ellos debían de tenerla. Y eso le alegraba. Quiero decirte que Dios no se alegra cuando tú tienes un problema. No es un Dios frío y un Dios cruel. Por eso esta experiencia es en el marco de la soberanía y de su amor. Porque si fuera solamente amor sin soberanía, Dios sería como, perdón por la expresión, como un viejito bonachón que cumple todos los caprichos. Y si fuera soberanía sin amor, sería un Dios frío, cruel, que determina, manda y ordena, pero que no ama. Es junto, es amor con soberanía. Pues a algunos no nos gusta, queremos solamente amor y amor terrenal.
La alegría de Cristo va más allá de un resultado inmediato. Él no provocó la muerte de Lázaro ni su enfermedad. Eso ya está. Muchas de las cosas que nos suceden no es que Dios lo hizo, como luego pensamos. No, es que Dios lo hizo. No. Dios lo permitió, sí, y sobre todo lo utiliza para nuestro bien, pero en sus términos. Por eso el llamado es: siempre experimenta a Cristo, siempre a Cristo, no los problemas, no las circunstancias. Vamos a avanzar en el 17. Cuando llegó Jesús, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como unos 2,5 kilómetros. Aquí esta versión dice todavía más cerca. 2,5 kilómetros. Tú tal vez caminas cada mañana para ejercitarte 10 kilómetros. O no sé cuánto, pero físicamente, ¿cuánto le costaría a Jesús caminar 2,5 kilómetros para poder ir? Y resolver y ya. ¿Verdad? Y esa es la respuesta que muchas veces nosotros esperamos cuando tenemos una necesidad. Que Dios venga, me resuelva ya y me olvido hasta el siguiente problema. ¿Verdad? Y nos olvidamos de quién es Dios. Y Él no, Él quiere que entiendas que ese problema que tú provocaste muchas veces, Él lo va a utilizar no solamente para que se resuelva el problema, sino que para que lo experimentes más a Él. Bueno, no recalco ahí que este dato de 4 días era porque en aquel tiempo había un mito de que el alma permanecía en un cuerpo, alrededor de ahí donde lo habían enterrado por 3 días. Pero si alguien pasaba más de 3 días, era que ya no iba a poder vivir. Ya estaba como perdido, ya no iba a poder levantarse. Jesús esperó esos 4 días. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Esta parte también se ha interpretado de muy mala manera, porque pareciera un reclamo de frustración. ¿No? Tú eres mi amigo y has utilizado mi casa, y yo te llamé y no viniste, y si hubieras venido no se habría muerto. Pero no es en ese sentido. La expresión no es de reclamo, es que en su dolor confía que Cristo sí lo hubiera sanado. Solamente medio entiende que si no vino es por algo. Si hubiera venido, sí se hubiera sanado, pero si no vino, se murió. Pero a pesar de la muerte, sigue creyendo en que Cristo va a hacer algo. Esa actitud debiéramos de tener cuando tenemos una experiencia cercana con Dios. Cuando pasa algo, no es porque Dios se olvidó de ti, o se olvidó, o no se acordó, o le estorbó nuestra petición. No, fue por su autodeterminación, por su soberanía. Algo pasó. Verso 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Para Marta esa expresión es solo de consuelo superficial, de que su hermano va a resucitar un día. Esa expresión es como cuando tú y yo vamos a un sepelio y decimos cuánto lo siento, y muchas veces es de labios para afuera, ni lo sentimos. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Así lo tomó ella. Y en su fe, Marta tiene como una fe general, pero necesita una fe específica para ese momento. Sí, desde el Antiguo Testamento, que esta familia judía sabía, ya se manejaba el concepto de la resurrección. Y ella sabía esa promesa, y lo sabía. Es como hoy el mundo y tú y yo sabemos de que Dios es bueno. Es un conocimiento general. Pero ya te pregunto, ¿Dios ha sido bueno contigo? Y ya como que dudamos. Ella tenía una fe general, pero necesitaba una fe específica para ese momento. Porque eso que dice, yo sé que resucitará,
En la resurrección final se hace evidente cuando Jesús va a la tumba y le dice que quiten la piedra, y Marta dice, no la quiten porque ya huele mal. Ahorita la vamos a ver. Verso 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto es algo muy profundo. Tal vez sea el centro, lo que Jesús quería enseñar en este mensaje. Que Él es la resurrección y la vida. ¿Ok? Y todo el que vive y cree esto, lo cree, no morirá eternamente. Y pregunta, ¿tú crees eso? Hay una diferencia muy grande entre creer un concepto y experimentar una realidad. Para muchos de los cristianos hoy en día, Dios sigue siendo solamente un concepto. De muchos conceptos. Aún esto es de cultura general. En otras palabras, cuando alguien muere, ¿cuál es su deseo? El cielo, irse con Dios. En realidad es la aplicación de esta promesa. No morir eternamente. Por eso dice, ya se fue con Dios, que se vaya con Dios. Y es un concepto que todos sabemos. Pero luego ese concepto no se vuelve una realidad. Porque cuando yo leo esto de rojo, ¿crees esto? ¿Tú crees eso? ¿Tú lo crees? Esta semana me hice el ejercicio y la verdad que es algo bien desafiante. Si creyéramos esto, la realidad de nuestra vida, no el concepto que me sé en mi mente, la realidad de mi vida y de tu vida sería diferente. ¿Por qué sería diferente? ¿Por qué crees que sería diferente? Porque todos nuestros esfuerzos no estarían evocados, no estaríamos ahí insistiendo en lo material. El mejor trabajo, el mejor ingreso, aunque abandone a mi familia, pero estoy ahí trabajando más, el trabajo me motiva y la familia que espere. No es cierto. Si lo creyéramos, verdaderamente sería diferente nuestra vida. Por eso para muchos sigue siendo un concepto bonito. Si fuera verdadero, cada uno de nosotros que lo creeríamos, ya estaríamos insistiendo porque nuestros hijos, tu familia y todo el que se mueva quisiera que conociera esta realidad que tú y yo creemos. Pero para muchos de los que hoy estamos acá, en nuestra vida hay otra prioridad para la familia, para ti, para tus hijos. No es una prioridad de que tus hijos hagan realidad eso en su vida. Sigue siendo un concepto. Y es triste, ¿verdad? Por eso el deseo de Dios que lo experimentemos a Él. Más cada día, más y más. ¿Crees esto? ¿Creemos esto, hermano, amigo? 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Se forzaba Marta a creer ese concepto, pero para ella no era una realidad. ¿Por qué? Bueno, aquí nos ve llorar y Jesús llora porque no somos ajenos a su dolor. Pero esta parte, mira, una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la que dijo que creía, un concepto. ¿Qué dijo Marta? La hermana del muerto. Y Juan fue muy específico en decir que estaba muerto para que creyéramos más. Señor, ya huele mal. Pues he estado ahí 4 días. Esta expresión de ya huele mal, ¿lo dijo Marta por su fe o por la realidad que veía? Era cierto, ya olía mal. Un muerto después de 4 días huele mal. Algunos, aunque no estemos muertos, olemos mal, pero... Y no necesitamos 4 días. ¿Ya ves cómo para ella era un concepto?
una creencia, pero no era una realidad. Por eso, hermanos, amigos, te invitamos a que busques por ti mismo una experiencia más profunda con Dios. ¿Ya ves por qué? ¿Ya ves por qué? Para que Dios no sea un concepto que decimos y que expresamos, pero que no es real. Y para muchos no es tan real porque lo creemos, pero no ha significado una transformación de nuestra mente y por ende no ha significado una transformación en nuestro carácter y en nuestra vida. Y eso es un desafío. Porque Marta, la que dijo que creía, leyó un concepto, pero cuando ella había que quitar la piedra, ¿qué dijo? No la quites. Huele mal. Pero gracias a que Jesús no le hizo caso. Dice, entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Y yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En los términos de Jesús, ahora tiene sentido la espera. ¿Tú crees que estas hermanas lo entendían igual? No. Cuando tú y yo tenemos una experiencia cercana con Jesús, cada experiencia, aún esperar, tiene sentido, pero en los términos de Jesús. Y muchas veces queremos entender eso, y son cosas que no se pueden entender con el pensamiento. Pero muchas veces esas cosas que no entendemos, esa espera que no nos gusta, es para afirmar nuestra fe, para que el carácter de Jesús se forme en ti, para que esperes en Dios profundamente. Y ese es el deseo que Dios tiene para ti y para mí ahora, de poder experimentar a Cristo de esa manera y que no sea un concepto. ¿Ok? ¿Se entiende cuando digo un concepto? ¿Me explico? Algo que no sabemos teóricamente, pero que en la realidad ya no aplica. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. No me imagino cómo fue esto, con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Te acuerdas de lo desesperante que ha sido la espera para estas hermanas? ¿Verdad? No me lo puedo tal vez imaginar, pero ha de ser terrible. Algunos de aquí tal vez lo han esperado, lo han experimentado. Tal vez has estado afuera de un hospital esperando la información de tu familiar y no te dan la información y es desesperante, ¿verdad? Tremendo. Pero cuando ves el resultado, no te acuerdas en nada de todo lo que pasó. Hay así como al final decir, tanto sufrimiento como para en vano. Si Dios ya sabía al final lo que iba a pasar. Quiero que no se nos olvide que todo esto que pasó fue en el marco del amor que Dios les tenía, que Jesús les tenía, pero fue en el marco de su soberanía. Y eso es lo que te invitamos a que tú conozcas, que Jesús sea real en tu vida, real en mi vida. Sé que estamos lejos, pero estamos en el camino de lograrlo, ¿ok? Y quiero que te animes, pero que busquemos esa experiencia. Y si ha sido larga la espera de tu caminar cristiano, que sigas y que insistas. Para terminar, ¿qué es lo que aprendemos en la espera? Hay muchísimas cosas que podemos aprender. Aprendemos a no rendirnos, a no rendirte. Nunca te rindas en la espera. Dios actuará a su modo y a su tiempo. Y algunos no hemos experimentado esos modos y esas acciones de Dios porque nos rendimos. También aprendemos a no confiar en nosotros. En la espera hacemos que Jesús sea más real en nuestra vida. Ahorita compartían
acerca de Ariadna. No, hoy es real, ¿verdad? Pero la espera fue sufrida. Ya ni te acuerdas de eso. También es un catalizador de nuestra fe. Es un consolidador de nuestra fe. Es el que le da más forma a nuestra fe. La espera profundiza nuestra fe. Nos ayuda a saber cómo está y qué necesita ser fortalecida de nuestra fe. Es algo bueno eso. También aprendemos a alegrarnos en Dios. En la espera aprendemos a mirar a Dios y no en el resultado. Aprendemos así a mirar a Dios, a estar con Dios, a permanecer en Dios. Y el resultado que llega va a ser el resultado de Dios. Y por último, aprendemos a disfrutar tanto la espera como el resultado. Al final vemos que Dios estuvo y sigue estando en cada momento. Cuando aprendemos a esperar en Dios, no solamente ya tenemos el resultado y ya, sino se disfruta todo el trayecto. Una mujer que ha concebido y que espera 9 meses, disfruta cada día aún con los problemas. No nada más el resultado de alguien que le va a dar más problemas, no. Disfruta, pero eso se desarrolla en la espera. ¿Qué podemos aplicar de aquí, hermano, amigo, que hoy vienes? Primero, que puedas experimentar a Jesús, pero que te puedas hacer una pregunta. ¿Alguna vez has esperado y pensaste que Dios se tardó, no le importó y que se olvidó de ti? Tú sabrás. Recuerda que en tu momento más difícil, recuerda tu momento más difícil y cómo Dios estuvo en control de todo, en todo momento. Amén. Amén. Para que al final podamos decir lo que dijo Jeremías: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio, sin refunfuñar, la salvación de Jehová. Aprendamos esa experiencia con Cristo y que Dios sea real y no solo un concepto. Vamos a orar.